En las últimas clases hemos estado hablando acerca de lo que es la oxidorreducción, el mecanismo de oxidorreducción biológica y su acoplamiento a la fosforilación del ATP y la obtención por ende de energía. Decíamos en las clases pasadas, hablábamos acerca de que la oxidación de la glucosa hasta piruvato, que llamamos glucólisis, es un proceso oxidativo. La glucosa es una molécula que se encuentra reducida, tiene muchos hidrógenos dentro de su estructura, el doble de la cantidad de carbono, por lo que se encuentra altamente reducida. En las reacciones de oxidorreducción relacionadas con el proceso de glucólisis, las oxidorreductasas relacionadas en la oxidación en la oxidación de la glucosa, pues utilizan NAD como equivalentes, como aceptor de esos equivalentes reductores. ¿Okay? Entonces tenemos que estas enzimas que se encargan de oxidar la glucosa a su vez deben reducir al NAD, porque todas las reacciones de oxidorreducción son reacciones recíprocas de transferencia de equivalentes reductores, sea de hidrógeno, de los iones o de electrones, pero debe ser recíproca. Alguien cede, alguien recibe. Los equivalentes reductores los puede crear en el aire. Alguien es el donador de los equivalentes reductores, alguien debe recibir esos equivalentes reductores. En el caso de las reacciones de oxidorreducción relacionadas con la oxidación de la glucosa, son oxidorreductasas anaerobias que utilizan NAD como fuentes donadoras de energía. Durante ese proceso, en las primeras etapas, se debe producir la inversión energética y por ende, la hidrólisis de molécula de ATP para poder dos moléculas o 2 moles de ATP por cada mol de glucosa para poder obtener, poder activar los compuestos, y estos compuestos entonces pueden reducirse, pero en una fase más tardía de la glucólisis se producen moléculas de ATP. Cuando hablamos de la oxidación de los ácidos grasos, el proceso que se llama beta-oxidación igualito va a llevar a la conversión de los ácidos grasos en acetil-CoA. Y durante esa conversión de los ácidos grasos en acetil-CoA, las enzimas utilizan tanto NAD como FAD en su forma oxidada para pasar a su forma reducida, mientras los ácidos grasos pues entonces son llevados o son oxidados hasta acetil-CoA. El piruvato debe ser transformado también en acetil-CoA, que eso ocurre tanto este conjunto de reacciones que conllevan a la transformación de los ácidos grasos en acetil-CoA, que se llama beta-oxidación, como la transformación del piruvato en acetil-CoA, que es catalizado por un complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Si esto es una deshidrogenasa, ¿qué tipo de enzima es? Es una oxidorreductasa, y esta oxidorreductasa también utiliza NAD oxidado como aceptor de los equivalentes reductores. ¿Para qué el acetil-CoA? Al unirse con se une con el oxal acetato y produce malato. Citrato, malato. ¿Qué produce? Isocitrato, malato. Ay, estudien, señores, estudien citrato, con la citrato sintasa. Y eso va a ser el ciclo para volver a aquí. Ya ese ciclo lo vimos, no lo vamos a repasar. El asunto es que durante ese ciclo se produce NAD
reducido, porque también hay reacciones de oxidorreducción, se produce FAD en su forma reducida. ¿Okay? Y también se produce una fosforilación a nivel de sustrato para la síntesis de GTP o EDP. Aquí se produce una molécula de CO2, para convertir el piruvato en acetil-CoA se debe producir una descarboxilación oxidativa, y aquí se generan también dos descarboxilaciones, una descarboxilación oxidativa y una no oxidativa, generándose entonces también el CO2. Ahora bien, ¿para qué la célula produce esto? ¿Para qué la célula produce esto? ¿Para qué la célula produce todo esto? Para meterlo en la cadena respiratoria. Correcto. Todos esos equivalentes reductores tienen que ir a otro complejo multiproteico que se encuentra a nivel de la membrana mitocondrial interna para entregar esos equivalentes reductores. El objetivo es llevar todos estos equivalentes reductores que se encuentran acá en la glucosa, que se encuentran en el piruvato, que se encuentran en los ácidos grasos, que se encuentran en el acetil-CoA, llevarlos hasta el oxígeno para formar agua. Ese es el objetivo. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿nosotros producimos agua? Sí, producimos agua. Nuestras células y muchas reacciones, no es solamente lo que se produce a nivel de la cadena respiratoria, sino muchas reacciones producen agua, pero la cantidad de agua que producimos es insuficiente. No, el agua metabólica es insuficiente para poder garantizar las necesidades de agua. Las necesidades que nosotros tenemos de agua para el funcionamiento renal, para el funcionamiento o el mantenimiento de la homeostasis cardiovascular, y nuestro contacto con el medio, porque nosotros cuando exhalamos perdemos vapor de agua, la vía aérea no puede estar seca, la vía aérea necesita mantenerse hidratada, y cuando nosotros exhalamos perdemos agua. Cuando nosotros, el riñón necesita agua, el riñón necesita agua para poder hacer todos los procesos depurativos y formar la orina, poder eliminar la creatinina, poder eliminar la urea, necesita agua. Y esa cantidad de agua que necesitamos para el funcionamiento no es suficiente con el agua metabólica. Pero sí, producimos cierta cantidad de agua, pero es muy mínima, es menos del 1% de la necesidad de agua corporal es satisfecha por el agua metabólica. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que todos estos, señores, todos estos equivalentes reductores que están acá deben llevar hasta el agua. Recuerden que, ¿qué es el FAD y qué es el NAD? Vitaminas. ¿Ah? Vitaminas. Coenzimas. Son vitaminas, provienen de vitaminas, pero son las formas coenzimáticas de esas vitaminas. ¿Y las coenzimas son parte de qué? De una holoenzima, muy bien. Y esas holoenzimas son catalizadores, y como catalizadores ellas deben volver a su estado original. De una u otra manera ellos deben volver a su estado original. Así que todos estos equivalentes reductores que están acá deben, en el FAD, en el NAD, en su forma reducida, deben volver a oxidarse. Estas formas deben volver otra vez a sus formas oxidadas, como estaban originalmente. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Bueno, esto ocurre porque todos estos equivalentes reductores van a ser entregados a nivel de la cadena respiratoria mitocondrial, y esa cadena respiratoria es la que va a estar relacionada con la síntesis del ATP. Generar la energía química necesaria para transformar esa energía química potencial que se encuentra dentro de estos compuestos que están altamente reducidos, para llevarlos entonces a el ATP y convertirlo en una forma de energía química útil para nuestras células. No podemos morir con esa duda. Sí. No. Sí. Profe, una pregunta. Adelante. Porque yo estaba investigando el ciclo de Krebs y dice que da 2 vueltas. ¿Cómo que da 2 vueltas? ¿Perdón? El ciclo de Krebs da 2 vueltas. No damos vuelta. Por cada mol de glucosa, recuerda que la glucosa es un compuesto de 6 carbonos. Y esto es un compuesto de 3 carbonos. Como la materia no se destruye
y la materia tampoco se produce, se crea, sino que se transforma, entonces en la transformación de la glucosa en piruvato se generan 2 piruvatos por cada mol de glucosa. O sea, por cada mol de glucosa se producen 2 moles de piruvato. Como cada piruvato se va a convertir en acetil-CoA, esto va a generar 2 moles de acetil-CoA. Entonces, cada uno de estos moles de acetil-CoA de manera independiente van a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, por eso es que se dice que por cada mol de glucosa se producen 2 vueltas, no se producen 2 vueltas, se producen 2 moles de acetil-CoA, cada uno va a dar una vuelta del ciclo de Krebs. Pero cuando yo voy a calcular el rendimiento energético de la oxidación de un mol de glucosa, yo todo lo que es de aquí para adelante lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque se producen 2 moles por mol de glucosa. O sea, por cada mol de glucosa se producen 2 acetil-CoA, de manera que por cada mol de glucosa se producen en el ciclo de Krebs 6 NAD reducidos y 2 FAD reducidos, y se producen 2 moles de ATP y se producen 4 moles de CO2. ¿Por qué? Porque entran 2 acetil-CoA por cada mol de glucosa. Si estoy considerando el acetil-CoA solo, porque son 2 No moles. son un acetil-CoA, no son dos acetil-CoA, son dos. en el caso, por ejemplo, del ácido palmítico, en el caso del ácido palmítico, el ácido palmítico es un ácido graso de ¿cuántos carbonos? El ácido palmítico, 4. Son 5. 16. 16 carbonos, un ácido graso de 16 carbonos. Es saturado, un ácido graso saturado de 16 carbonos. Como el acetil-CoA tiene 2 carbonos, se van a producir 8 moles de acetil-CoA por cada mol de ácido palmítico que ingresa a la beta-oxidación. Todos estos 8 moles de acetil-CoA van a entrar aquí. Entonces, por mol de acetil-CoA, por mol de ácido palmítico se van a producir 8 vueltas. Lo podemos ver de esa manera. Realmente se producen 8 acetil-CoA, cada uno va a entrar de manera independiente del ciclo de Krebs. Pero todo esto que son 3 y esto que es 1, se tiene que multiplicar por los 8 acetil-CoA y por los 8 FAD que se van a producir por mol, por cada acetil-CoA que se produce por mol de ácido palmítico oxidado. O sea, siempre se multiplica por el mol de la... Por la cantidad de acetil-CoA que genera. Pues, por ejemplo, puede ser ácido araquídico. El ácido araquídico es un ácido graso saturado de 20 carbonos. Va a producir la beta-oxidación del ácido araquídico, va a producir 10 acetil-CoA. Entonces esto son 10 vueltas de esto, o sea, van a ser 30 de NAD, van a ser 10 FAD, van a ser 10 moles de ATP y van a ser 20 CO2, lo que se van a producir por mol de ácido araquídico que entran, 20 no 40, que entran que son beta oxidados a CO2 y agua. O sea, las vueltas son en realidad la cantidad de acetil-CoA que... La cantidad de acetil-CoA que se produce. Haz tu pregunta, Víctor. No, Tipo una... hacésela. Yo no me acuerdo ya cómo era. Rosalita. Pregunta vos. Dale, Víctor. A estas alturas de la vida. No me decir que estaba leyendo, pero ahorita tengo... Entonces, recordamos que es importante recordar del ciclo de Krebs. Ok. Recuerden también que estos NAD que se están produciendo aquí se están produciendo en el citosol. Entonces, estos NAD tienen que entrar a la matriz mitocondrial, porque todo esto que está acá, todo esto. Es matriz mitocondrial. Todo esto se produce en la matriz mitocondrial. Entonces estos señores que están acá, que se están produciendo en el citoplasma,
deben ingresar a la matriz mitocondrial, ingresan a la matriz mitocondrial por las lanzaderas que ya yo estoy seguro que ustedes estudiaron y se saben perfectamente, como el abecedario. Seguro malo. Entonces recuerden que por vuelta del ciclo de Krebs se producen 3 moles de NAD reducido, se produce un mol de FAD reducido, se produce un mol de ATP o un mol de GTP que por las sinasas de estas bases nitrogenadas se va a producir un mol de ATP, así que si dicen un mol de GTP está bien, si dicen directamente un mol de ATP está bien, de todas maneras siempre va a terminar siendo ATP de una u otra manera, y se producen 2 moles de CO2. Ya más o menos deben ir apuntando para dónde van las preguntas del examen. Okay. Lo que yo repito y repito y repito y repito, ya deberían estar acostumbrados a que eso es lo que yo pregunto. Entonces, recuerden acá el otro elemento importante del ciclo de Krebs es la regulación de la citratosintasa, la regulación de la isocitrato deshidrogenasa y de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que son las enzimas claves en la regulación del ciclo de Krebs. Entonces, la cadena respiratoria, que es a lo que vamos hoy, de unos minutos, ocurre a nivel de la membrana mitocondrial interna. Son un conjunto de complejos multiproteicos, casi todas ellas son holoenzimas que dependen unas de FMN y otras dependen de hierro y cobre, o sea algunas tienen coenzimas, otras tienen cofactores dentro de su estructura. Todas son oxidorreductasas y la cadena respiratoria no es más que eso, una cadena de oxidorreducción, en donde una sustancia es reducida para reoxidar en primer lugar al NAD y al FAD. O sea que lo primero que hacen el NAD y el FAD de estos que se están produciendo en todas estas reacciones de oxidorreducción es reoxidarse, entregándole esos equivalentes reductores a uno de los componentes de la cadena respiratoria, y lo subsiguiente de la cadena respiratoria es un paso de esos equivalentes reductores, pero en el caso particular de los equivalentes reductores en la cadena respiratoria es que aquí vamos a hablar propiamente de los electrones. Aquí lo que se van a transferir son los electrones, no el hidrógeno, no el hidrogenión, sino específicamente los electrones. El objetivo es llevarlos hasta el aceptor final. ¿Por qué? Porque el oxígeno es la sustancia de nuestro organismo que tiene el mayor potencial de oxidorreducción. Cuando el oxígeno acepta un equivalente reductor, no se lo da a nadie, no lo suelta por ninguna razón. El FAD y el NAD pueden entregar los equivalentes reductores al FMN, por ejemplo, porque el FMN, el mononucleótido de flavina, tiene un mayor potencial de oxidorreducción. Como tiene un mayor potencial de oxidorreducción que el NAD puede cederle sus equivalentes reductores, porque él es menos, no sé qué término utilizar, que puedan recordar, no es agalludo. En relación a los equivalentes reductores, él lo puede ceder con más facilidad, pero cuando llegan al oxígeno, el oxígeno se los queda. El oxígeno no cede esos equivalentes reductores a nadie. Entonces solamente en la cadena respiratoria ocurre esta oxidación por ceder electrones. ¿Qué pasaría con el hidrógeno que está en el FAD y NAD? ¿Se protona? Se protona, y vamos a ver que es un elemento sumamente importante. Nos ubicamos acá, esta es la mitocondria, esta es la membrana, esto que tiene aquí invaginaciones de la membrana mitocondrial interna, este es el espacio intermembrana, y anclado a la membrana mitocondrial interna nosotros tenemos los complejos que forman parte de la cadena respiratoria mitocondrial, que son 4 complejos multienzimáticos que los podemos estudiar como complejos multienzimáticos. Sin embargo, nosotros los vamos a estudiar más bien como una cadena de oxidorreducción, como los elementos que se van reduciendo entre ellos, más que estudiar cada uno de los complejos proteicos que forman parte de la cadena mitocondrial. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es llevar los equivalentes reductores al oxígeno para formar agua y generar
Te acaba de preguntar, recuérdame. Rafael. Yo sé que uno es Julio y el otro Rafael, pero no sé quién. Eso es bueno, bueno o malo, si me haces un nombre. Ok, el objetivo es entonces que estos protones, ya que solamente transmiten los electrones, que estos protones de hidrógeno sean bombeados desde el interior de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, y eso va a generar un gradiente de concentración. En la medida de que estos electrones van pasando y los protones se bombean hacia el espacio intermembrana, eso va a hacer que la concentración de hidrogeniones sea mayor en el espacio intermembrana que dentro de la matriz mitocondrial. Y como la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva, eso va a generar un gradiente. Y ese gradiente es lo que se utiliza para la síntesis de ATP. Entonces, durante la cadena respiratoria, lo primero que va a ocurrir es que se va a reoxidar el NAD y el FAD, que son producidos en el ciclo de Krebs y que son producidos en las diferentes reacciones de oxidorreducción, tanto de los ácidos grasos como de los carbohidratos. Y durante ese transporte electrónico en la cadena respiratoria, son traslocados los equivalentes, los hidrogeniones, de la matriz al espacio intermembrana. Y la acumulación de estos hidrogeniones es lo que va a generar el gradiente electroquímico. Se conoce como un gradiente electroquímico porque la diferencia es de hidrogeniones. Entonces, en primer lugar, genera una diferencia de cargas. ¿Por qué genera una diferencia de cargas? Bueno, porque de este lado va a haber mayor acumulación de protones, mayor acumulación de cargas positivas. Entonces va a haber una diferencia, porque este medio va a ser más electronegativo que el espacio intermembrana. Correctamente, y por eso es químico. Además de eso, es un gradiente químico. ¿Por qué? Porque el pH, recuerden que el pH depende de la concentración de hidrogeniones. Entre más hidrogeniones hay, más bajo el pH, pero va a haber también una diferencia de acidez. El espacio intermembrana es más ácido que el interior de la matriz mitocondrial. Por eso es que se dice que es electroquímico. Eléctrico porque hay una diferencia de potenciales, hay más cargas positivas hacia el espacio intermembrana que en el interior de la matriz, y es químico porque hay una diferencia de pH, una diferencia de acidez. Por eso es un gradiente electroquímico. Ok, entonces vamos a ubicarnos en esta grafiquita que está acá. Nosotros tenemos esta figurita y acá representa la membrana mitocondrial interna, y esto que está acá representa la membrana mitocondrial externa. Por ende, este espacio pequeño que tenemos acá es el espacio intermembrana. ¿Qué ocurre? Bueno, que el NAD, lo primero que va a suceder es que las coenzimas que generan NAD, las reacciones de oxidorreducción que generan NAD reducido, este NAD va a entregar sus equivalentes reductores a uno de los compuestos o de los complejos que forman la cadena respiratoria, que es el complejo 1. Ese complejo 1, dentro de su estructura, si se la quieren estudiar muy bien, tiene otra coenzima, pero en este caso depende de FMN. También es un derivado de la flavina, pero en este caso es el mononucleótido de flavina, no está unido a él. El FMN recibe entonces, adelante, de su forma oxidada va a pasar a su forma reducida, y así vamos a tener que el NAD, que se redujo durante el ciclo de Krebs, que se redujo durante la beta-oxidación de los ácidos grasos y que se redujo durante la oxidación de la glucosa, pues entonces es nuevamente oxidado. Y este FMN se va a quedar con estos equivalentes reductores. Recuerden que el propósito es llevarlo al oxígeno, pero generando un gradiente electroquímico en el proceso. Nosotros vamos a tener un segundo elemento dentro de esa cadena transportadora de electrones, que son una serie de proteínas que se llaman proteínas hierro-azufre o proteínas ferrosas, que necesitan o que tienen como coenzima, como cofactor, moléculas de hierro. Recuerden entonces pero ¿qué sucede con este hierro? Que el hierro no acepta el átomo de hidrógeno.
sino que solo acepta el electrón. No puede reducirse aceptando la molécula completa, el átomo completo de hidrógeno, sino que solo puede recibir el electrón. Y como vimos, hierro 3, ¿oxidado o reducido? Oxidado, hierro 2 reducido. Recuerden que recibe una carga eléctrica negativa. Por eso es que baja de 3 a 2. Le restamos 1. Porque recuerden que aquí sí estamos hablando de átomo, no estamos hablando de molécula, estamos hablando de átomo. No puede recibir un protón porque permutaría. Solamente puede recibir el electrón. Él tiene, el hierro 2 tiene una diferencia entre electrones y protones menor, porque tiene más protones, porque tiene más electrones, perdón. No puede tener más protones, lo que varía es la carga de electrones. Entonces el hierro 2 tiene más electrones que el hierro 3. Como tiene más electrones, las sustancias que ganan electrones se reducen. Entonces el hierro 2 es la forma reducida. Entonces este equivalente reductor que ha recibido el FMN se va a transportar solamente el electrón y el protón se bombea al espacio intermembrana y queda hacia el espacio intermembrana y queda solamente el electrón. Ese electrón va a ser transmitido hacia una coenzima que se llama coenzima Q, que forma parte de uno de estos complejos. Esta coenzima Q tiene una forma, esta forma, que es la forma oxidada, y esta forma que está acá, que es la forma reducida. Fíjense que estos grupos que están aquí, estos grupos Z que están acá, pasan a estar en su forma de hidroxilo. Pero porque aquí dice 2, porque aquí dice 2 hierro, porque son 2 proteínas dependientes de hierro, porque el hierro solo recibe un electrón, no puede recibir 2. Entonces hay 2 moléculas diferentes. Y esas moléculas van a ir cediendo esos electrones de 1 a 1 en la coenzima Q. De forma que una primera proteína va a pasar de hierro 2 a hierro 3, cediendo el electrón a uno de los sitios de oxidorreducción de la coenzima Q, y luego una segunda molécula va a ceder otro equivalente reductor a la coenzima Q para que pase a su forma completamente reducida. Ella toma el electrón de la proteína dependiente de hierro. ¿De dónde toma el protón? ¿De dónde va a sacar el protón? El protón lo va a sacar de la matriz mitocondrial. Ella toma 2 protones de hidrógeno para poder reducirse. Recibe el electrón de la proteína dependiente de hierro y recibe el protón desde la matriz mitocondrial, para convertirse en esto, que es su forma reducida. En este paso de acá, aquí a la coenzima Q, es donde el FAD entrega sus equivalentes reductores. Aquí entregamos a partir del NAD, pero el FAD lo entrega acá, de manera que el FAD se salta este primer paso y se salta estos primeros 2 protones de hidrógeno que sí se bombean cuando el donador es el NAD. O sea, el NAD dona los electrones al hierro y los protones que crean se disparan hacia adentro de la otra. No, se lo dona la coenzima Q. Se los dona la coenzima. Se los dona la coenzima Q. ¿Qué pasó? ¿Qué va a suceder ahora? Recuerden, es una cadena de oxidorreducción. NAD a FMN, FMN a las proteínas que tienen hierro, las proteínas que tienen hierro a la coenzima Q. Si es FAD, es FAD a la coenzima Q. En este proceso se sacaron, aquí se bombearon 2 hidrogeniones y aquí la coenzima Q tomó 2 protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial y la asoció a ellos. O sea que aquí ya hay 4 protones de hidrógeno menos, aunque aquí solamente se han bombeado 2. ¿Qué va a hacer la coenzima Q? Bueno, la coenzima Q debe volver a su forma oxidada. Y para volver a su forma oxidada, cede sus equivalentes reductores a una proteína grande que tiene en su una ola proteína
que necesita hierro o que tiene hierro dentro de su estructura. El hierro va a recibir entonces los equivalentes reductores, pero ahí recuerden entonces, como cada citocromo tiene un hierro, entonces hay dos moléculas de citocromo, uno que va a recibir este equivalente reductor y uno que va a recibir este equivalente reductor, pero va a pasar lo mismo que acá. Todas las oxidorreductasas que dependen de hierro como cofactor solo reciben el electrón, no reciben el átomo completo, solo reciben el electrón. Entonces, ¿qué pasa acá? Que mientras la coenzima Q cede el electrón al citocromo B, el protón de hidrógeno es bombeado hacia el espacio intermembrana. Este citocromo B va a cederle sus equivalentes reductores a una segunda coenzima Q en un proceso similar a este. El citocromo va a ceder su equivalente reductor, un citocromo para reducir esta posición y un segundo citocromo para reducir esta posición. ¿Qué sucede? Que la coenzima B, el citocromo B, cede el electrón y la coenzima toma el protón a partir de los protones que están aquí disueltos en el agua de la matriz mitocondrial. Entonces, la coenzima Q ha pasado a estar en su forma reducida. Luego, esa segunda coenzima Q va a ceder esos equivalentes reductores a un nuevo citocromo, pero este se llama citocromo C. También depende de hierro y pasa exactamente lo mismo. Ella cede el electrón a un primer citocromo y bombea un protón al espacio intermembrana. Luego cede un segundo electrón a otro citocromo y bombea el segundo protón de hidrógeno al espacio intermembrana. Y así pasamos el citocromo a estar, o los dos citocromos a estar de su forma oxidada a su forma reducida. Y luego este citocromo C va a ceder los equivalentes reductores al citocromo A, igual, un electrón por electrón, porque aquí sí es de hierro a hierro, y luego este citocromo A va a ceder sus equivalentes reductores, sus electrones al oxígeno, tomando dos hidrogeniones del espacio intermembrana para formar una molécula de agua, una molécula de peróxido. Eso va a depender. Ahora bien, ¿para qué se bombearon todos esos hidrogeniones? ¿Para qué se genera el gradiente electroquímico? El gradiente electroquímico es luego entonces disipado por lo que se llama el complejo 5 de la cadena respiratoria, que es el complejo del ATP sintasa. Estos equivalentes reductores van a comenzar a entrar por aquí. ¿Por qué? Porque el resto de la membrana mitocondrial es impermeable a los protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno solo pueden entrar a través del complejo 5 de la cadena respiratoria o a través de la enzima ATP sintasa. Y estos electrones que pasan por acá van a hacer exactamente lo mismo que sucede con las hidroeléctricas. ¿Ustedes alguna vez han visto las hidroeléctricas? ¿Han ido a una hidroeléctrica? Las hidroeléctricas hacen una represa gigantesca y contienen el agua. Y luego esas hidroeléctricas hacen un espacio por donde va a pasar el agua. Y el agua al pasar lo que hace es hacer rotar una bobina. Y la rotación de la bobina es lo que genera la electricidad, que luego se almacena y tenemos esto, toda nuestra electricidad se genera de hidroeléctrica, de Guria específicamente. Aquí ocurre algo similar. El paso de los hidrogeniones a través el paso de los hidrogeniones a través de la ATP sintasa genera la energía química que se necesita para poder fusionar un ADP con un fosfato y generar el enlace de alta energía de la unión entre el fosfato beta y el fosfato gamma del ATP. La ATP sintasa es una enzima que tiene un nivel cuaternario de estructura, tiene dos subunidades, una subunidad que se conoce como F0, que es el canal, es propiamente el canal por donde atraviesan los hidrogeniones, pero tiene una subunidad globular que se llama F1. Esa subunidad F1 tiene varios sitios o tiene tres subunidades o tres porciones en donde en primer lugar puede unir
ADP y fosfato, cuando rota, literalmente la subunidad genera un movimiento de rotación y en ese movimiento de rotación permite la generación del enlace de alta energía. Entonces tenemos una subunidad en donde tenemos un ATP y una subunidad libre en donde no tenemos nada. Entonces la cadena respiratoria es esto: NAD el complejo 1 que tiene FMN, luego el FMN a la coenzima Q, aquí es donde entrega el complejo 2 que es el succinato reductasa, que además es una enzima del ciclo de Krebs, es una de las enzimas del ciclo de Krebs. Luego este complejo que depende de hierro cede al, que es el que tiene el citocromo B, cede al citocromo C, y este citocromo C cede al citocromo A del complejo 4. Y este complejo 4 es el que permite pues que estos equivalentes reductores sean finalmente cedidos al oxígeno. El proceso de la generación de agua es bastante complejo, porque el detalle es que se transmite electrón a electrón, y si al oxígeno yo le transmito solo un electrón, eso va a generar un superóxido, una molécula altamente reactiva. ¿Cómo la célula controla todo ese proceso para generar agua y no generar sustancias reactivas derivadas del oxígeno? Es un proceso bastante complejo, bastante bonito. Los invito a que lo lean en su libro, yo no se los voy a preguntar. Y ya sé que no lo van a estudiar nunca porque ya les dije que no se los voy a preguntar. Este es aquí vemos entonces como el paso de los equivalentes reductores del FMN a las proteínas hierro azufre del complejo 1 bombean equivalentes reductores hacia el espacio intermembrana, como el paso de coenzima Q a citocromo genera otro bombeo, y como el paso de la coenzima Q hasta el citocromo B produce el otro par de electrones que se bombean a la cadena, al espacio intermembrana. Los hidrogeniones entonces van a regresar a la matriz mitocondrial a través de proteínas acopladoras que tienen una subunidad toporo, que es la subunidad F0, que penetra hasta la subunidad constituida por la terpesina. Cada par de hidrogeniones que regresa a la matriz mitocondrial es capaz de permitir la síntesis de un mol de ATP, que es lo que se conoce como la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. Nosotros no nos vamos a complicar la vida y vamos a trabajar con hipótesis quimiosmótica. Como ninguno de ustedes va a ser químico, ninguno de ustedes va a hacer experimentación a nivel subcelular, entonces yo me conformo con que ustedes puedan calcular el rendimiento energético utilizando la hipótesis quimiosmótica. Van a encontrar por ahí algunos que dicen que no es exacto decir que por cada mol de NAD reducido se producen 3 moles de ATP, sino que lo exacto es decir que son 2.5 y que no se producen 2 por cada FAD, sino que es más exacto 1.5, ellos tienen razón. Y el cálculo del rendimiento energético es mayor o más exacto cuando nosotros usamos 1.5 o 2.5. Si ustedes quieren usar 1.5 o 2.5 está bien, pero yo sé como a ustedes les da un cortocircuito cuando uno pone un 1 punto algo, entonces vamos a trabajar con el número entero, que es la hipótesis quimiosmótica. Como la hipótesis quimiosmótica dice que por cada par de hidrogeniones bombeados se sintetiza un mol de ATP, y el NAD permite bombear 3 pares de hidrogeniones entre el FMN y las proteínas de hierro azufre, luego entre la coenzima Q y el citocromo A, y luego entre la otra coenzima Q y el citocromo B. Entonces, citocromo C en primer lugar y luego citocromo B en segundo lugar. Entonces se bombean 3 pares, o sea que por cada mol de NAD que se reduce, se producen 3 moles de ATP. Y como el FAD se salta el paso del FMN y las proteínas hierro azufre, solamente se bombean 2 pares de hidrogeniones, y como solo se bombean 2 pares de hidrogeniones y por cada par es un mol, entonces se producen solo 2 moles de ATP por cada FAD reducido. Esto es la estructura, una estructura representativa de lo que es el complejo 5
o el complejo de la ATP sintasa, donde tenemos una primera subunidad, que es la subunidad canal, y una segunda subunidad que tiene tres subunidades básicas, en donde el ADP se puede unir a ellas para formar entonces el ATP. Esto va a producir literalmente el paso de los hidrogeniones, produce un movimiento rotatorio en la estructura del complejo 5 o la ATP sintasa, que es lo que permite consolidar o formar este enlace entre el ADP y el pirofosfato para generar ATP. Los equivalentes reductores entran y en la medida que entran, entonces el ADP, por cada par de hidrogeniones que atraviesa el complejo de la ATP sintasa, un mol de ADP y fosfato se transforman en un mol de ATP. Lo mismo viéndolo desde otra representación, los protones que pasan a través de este complejo, pues entonces que son bombeados por el paso de los electrones a través de la cadena respiratoria mitocondrial, entonces es lo que va a generar la energía química necesaria para sintetizar un mol de ATP. Estas son las diferentes configuraciones en las cuales pueden estar las diferentes subunidades de ATP sintasa, dependiendo si están unidos a ADP y fosfato y ATP. Entonces, llegamos a la conclusión de que por cada NAD se forman 3 ATP, por cada FAD se forman 2 ATP, de manera que en una vuelta de ciclo de Krebs se generan 3 NAD reducidos. Por cada NAD se va a producir 3 ATP, o sea que eso va a generar 9 ATP. Un FAD, se va a producir un FAD que va a generar 2 ATP por fosforilación oxidativa, y en la reacción que canaliza o que cataliza la conversión del succinil-CoA en succinato, forma un ATP por fosforilación a nivel de sustrato, por lo que por vuelta de ciclo de Krebs se producen 12 ATP en presencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno no se produce nada. Por eso no podemos vivir si no respiramos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Dale, Víctor. No. Dale, Víctor. Dígalo, ¿tiene alguna duda? Bueno, sí. Profe, con las vitaminas hidrosolubles, ¿de qué naturaleza? Su naturaleza. ¿Perdón? La naturaleza de las vitaminas hidrosolubles. O sea, que químicamente son distintas. No tienen un origen común. Cada una de ellas deriva de diferentes compuestos. Por ejemplo, la B2 deriva de la flavina, del anillo de flavina. B3 deriva del anillo de niacina. B1 deriva del anillo de biotina. El ácido fólico es una estructura lineal, es una estructura ramificada. La cobalamina es una estructura compleja que incluye un molde de un metal pesado dentro de su estructura, pero todas ellas tienen la característica química común que son solubles en agua. Porque si yo las coloco en agua, ellas se disuelven en agua. En el caso de las vitaminas liposolubles, la vitamina D deriva del ciclopentano perhidroferantreno, del mismo anillo de donde deriva el colesterol. Entonces, esa estructura es una estructura insoluble en agua, no tiene carga eléctrica y por ende no tiene capacidad para interaccionar con el agua, es hidrofílica. En el caso de la vitamina A y la vitamina E, son derivados isoprenoides, derivan de una estructura ramificada, una estructura lineal ramificada no completamente saturada, que es isopreno. Entonces, la repetición de esa estructura varias veces es lo que va a dar origen a la estructura química de la vitamina, de algunos de los eicosanoides, que son todos esos compuestos en los cuales se clasifican como vitamina A, porque realmente nosotros hablamos de vitamina A y decimos vitamina A, pero la vitamina A realmente son muchos compuestos
que tienen la característica común de que derivan del isopreno, pero tienes el licopeno en el tomate, por ejemplo. Eso es nosotros lo llamamos vitamina A en términos generales, pero es diferente al ácido retinoico, por ejemplo, que también nosotros lo clasificamos como vitamina A, pero es una estructura completamente distinta, solo que tiene la característica común de que en su estructura se repite la estructura del isopreno. La vitamina E también es un isoprenoide, es similar, tiene esa estructura similar al isopreno dentro de la complejidad de su estructura, pero parecen un ácido graso, o sea, una estructura hidrocarbonada lineal. No son lineales, es una estructura hidrocarbonada ramificada que va a generar una estructura que no es soluble en agua. En el caso de la vitamina K, es igual, es una estructura, los fitoquinoles son estructuras que tienen esa característica común, no se disuelven en agua. Okay. Mañana qué tema. ¿Cómo? ¿Llegó ahora? Mañana, no, ya vamos, terminado. Falta media hora de clase. No, terminamos aquí.